Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Muy buenos días, hermanos. Esperamos que allá en casa se encuentren bien, junto con la familia, pasando estos momentos de encierro, pero que esperemos que Dios sea propicio y que ese encierro nos haya servido para
meditar en su palabra y escudriñar las Escrituras. Antes de empezar la prédica queremos orar para que sea Dios el que nos dirija y que sea Él el que se manifieste a través de esa palabra que nos ha dejado. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos por este día, por esta mañana, que podemos llegar a casa de nuestros hermanos para poder hablar sobre tu palabra. Esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos edifica, esa palabra que alumbra nuestro camino. Dios, queremos servirte y conocerte, y en esta mañana queremos que la presencia de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida y que hablemos tu palabra como tú la has establecido. Que esa palabra llegue y edifique nuestras vidas para gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estimados hermanos, deseamos que en este momento podamos tomar la Escritura, podamos leerla y podamos meditar un momento con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer en el libro de Efesios, esperemos que usted tenga su Biblia ya ahí lista, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Es una palabra bastante maravillosa en lo que se refiere a la unidad. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta palabra es muy especial y quisiera que pusiéramos atención en el versículo 2, porque es muy rico en su contenido. Esta palabra realmente el Señor la ha dejado para que nosotros podamos aprender que la unidad es muy importante. En el versículo 2 nos habla sobre la humildad, sobre la mansedumbre, sobre la paciencia y amor. Estos van unidos. Nos habla prácticamente de lo que está establecido en Gálatas en el capítulo 5, 22, que es sobre el fruto del Espíritu. Quisiera también ir ahí a Gálatas y leerlo de una buena vez, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es algo que debemos de entender muy claro, que el Señor aquí nos está hablando sobre estas 4 palabras maravillosas para que nosotros podamos entender lo que se refiere la unidad. Primero, la palabra del Señor aquí nos habló y nos puso la primera palabra, que es humildad. Todos conocemos y sabemos sobre lo que es la humildad. No nos vamos a extender mucho tiempo, vamos a hablar un poquito nada más de cada una de las palabras para que podamos entender el resto del contenido de la palabra del Señor. Humildad: una persona con genuina humildad tendrá en más estima a la otra persona que a sí misma.
Es imposible mantener unidad sin humildad. La humildad creo que está bien resumida y donde nos deja claro que debemos de tener en más estima a la otra persona que a mí mismo. Cuando nosotros somos humildes, cuando la palabra del Señor nos habla de la humildad, el ejemplo claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él fue humilde aquí en esta tierra, nos dejó ejemplos muy claros con su actitud. Cuando lo escupieron, Él no hizo absolutamente nada. Cuando lo maltrataron, cuando fue al Calvario, Él sufrió de muchas maneras y de muchas formas y nos demostró un gran ejemplo con esto, dándonos a entender que la humildad es algo que el hombre renovado por el Espíritu Santo puede hacer las cosas para glorificar el nombre del Señor. La segunda palabra es mansedumbre. Para mantener la unidad de la iglesia se basa en la virtud de la mansedumbre. Es la virtud que modera la ira. Es una forma de templanza. El término griego traducido de este modo tiene un amplio significado como bondad, cordialidad, suavidad, apacibilidad, lo que nos da a entender que es un comportamiento amistoso. Podemos leer ahí en el libro de Timoteo, en la segunda carta, que dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí nos deja un claro ejemplo de lo que es la mansedumbre. Entonces debemos de ser bondadosos, de ser cordiales, de ser apacibles, pero esto debe de ser ya de una manera normal en una persona que ha conocido al Señor. Luego, la otra palabra que nosotros vemos aquí en el mismo versículo es muy especial y es paciencia. Creo que la paciencia la necesitamos todos, pero que definitivamente es parte vital de lo que estamos viendo aquí en esta mañana. La paciencia solo es posible en la medida en que esté sustentado y vinculado con el amor. Lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Leímos el capítulo 5 y los versículos 3 y 4 del libro de Romanos. Entonces, la paciencia es parte vital en la vida del creyente. Cuando nosotros vemos que la paciencia va vinculado con el amor, que es la cuarta palabra que se nos menciona en esta parte, entonces nos damos cuenta que también el amor conforme a Dios evita la rivalidad que llega incluso al odio. Por supuesto, es el amor del Señor, no el amor humano. El amor del Señor dice que todo lo soporta. No importa cuál sea el problema, pero el amor lo soporta todo. Pero ese es el amor nacido de Dios. Cuando nosotros tenemos estas cuatro palabras unidas en nuestro carácter, en nuestro espíritu, prácticamente nosotros vamos viendo que el Señor lo que nos está hablando aquí en su palabra es precisamente que debemos de guardar la unidad del espíritu.
Eso es muy importante porque nosotros regularmente vemos que en todos lados lo que menos hay es unidad. Si estamos en el trabajo, hay problemas, donde alguien no se lleva con la otra persona. Aún en la misma casa tenemos situaciones donde el hijo o el padre no se hablan y definitivamente vemos que la unidad debe de ser algo importante porque definitivamente si no nos amamos es algo que el Señor estableció en su palabra y dijo que ¿en qué se manifiestan los hijos de Dios? Y precisamente nos habla en que nos amamos los unos a los otros. El amor del Señor tiene que reflejar la vida del creyente. Entonces, esta palabra definitivamente es muy importante y por supuesto todos conocemos el gran ejemplo que el Señor nos dio a través de revelar su amor para nuestra vida. Él no solo lo dijo, sino que Él fue a la cruz del Calvario y ofreció su vida. ¿Qué más amor que ese podemos nosotros esperar? Entonces, cuando cada uno de nosotros cumple con estas demandas y el amor del Señor está en nosotros, entonces vamos a poder sobrellevar el resto de situaciones. Entonces, la paciencia únicamente es posible en la medida que esté sustentado y vinculado con el amor. El amor es sufrido. Hay palabras importantísimas que nosotros debemos de entender muy bien. Y hay algo que nos dice adicional a estas 4 palabras, que es la palabra soportándoos, lo que significa que debemos aceptar o aguantar algo que molesta o duele. Soportar a mi hermano tal cual es. Regularmente nos molestamos y por eso aquí la palabra del Señor dice que nos debemos de soportar tal cual somos. Es decir, nuestra forma de ser, que eso también lleva a saber lo que es el carácter de cada uno. No necesariamente nos caen bien los caracteres diferentes de los hermanos, pero cuando nosotros descansamos en el Señor y vemos que lo que es muy importante de tener la unidad en el cuerpo de Cristo, entonces debemos de aprender a soportarnos los unos a los otros. Aquí estás, debemos Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Así eres tú, así eres tú. Aceptar o aguantar algo que nos molesta o que nos duele, lo vamos a hacer porque vamos a agradar al Señor. El propósito de la vida del creyente es agradar al Señor y porque definitivamente nos debemos de amar los unos a los otros. La palabra soportar es la virtud que nos permite tolerar a los demás. Debemos de tener muy claro, muy bien, esta palabra de soportando. Con esta palabra son 5 de las que menciona la palabra del Señor en el versículo 2 que leímos. Teniendo esto bien claro, entonces pasamos al versículo 3 y leemos lo siguiente. La palabra del Señor dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito ya sabemos que es aquella persona que pone diligencia, que pone atención y que en este sentido vamos con el objetivo de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí nosotros vemos que la palabra del Señor, la versión
de Dios para todos dice, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Es bien importante poder apreciar lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, porque la paz de cada uno debe de mantenerse para poder cumplir este objetivo del Señor. Sabemos que la paz que cada uno tiene, el Señor la ha dado directamente a cada creyente, a cada uno de los que hemos confesado al Señor como nuestro Salvador. Cada quien tiene una paz extraordinaria, porque esa paz no se ve turbada en ningún momento, salvo cuando hay alguna situación que el mal lo esté estorbando o alguna noticia que realmente pudiera afectarnos. Pero la paz del Señor es algo que sobrepasa todo entendimiento y debe de permanecer en el creyente. Debemos de tener cuidado para mantener la unidad de la iglesia, poniendo el empeño en guardar la unidad del Espíritu. Todos los cristianos debemos de ser celosos en guardar la unidad del Espíritu. No es una actividad humana, sino es una actividad espiritual. La obra divina que ha hecho en nuestra vida es lo que nosotros vemos en cada uno de los creyentes, o deberíamos de ver el desarrollo que ha tenido cada uno de los que conformamos la Iglesia de Cristo. Veamos que está hablando de paz y es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Aquí es donde queremos también hacer alto, porque como creyentes sabemos que tenemos problemas, que tenemos luchas, pero debemos de tener también el discernimiento claro y de saber cuáles son las situaciones aquellas por las que debemos de pasar en esta vida, y debemos de tener atentos nuestros ojos y nuestros oídos para poder observar aquellas problemáticas que vienen al creyente. Cuando nosotros sabemos que el cristiano, cuando es un genuino cristiano, también va a tener situaciones que ver con Satanás. Y esto de alguna manera no nos gusta, porque son problemas que debemos de enfrentar espiritualmente. Pero la palabra del Señor nos deja muy claro que debemos de conocer cuáles son sus artimañas, cuáles son sus arducias, para poder entender y conocer y cómo realmente entrar y destruir su obra. La palabra del Señor nos dice en Marcos, en el capítulo 3, del versículo 24 al 26, nos dice lo siguiente. La palabra del Señor dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide. No puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces debemos de tener claro que si el creyente goza de la bendición del Señor y goza de lo que ya leímos, y principalmente de la paz, el malo va a estar atento y va a estar molestando. Entonces debemos de saber que exactamente el malo está trabajando para poder cumplir su obra de parte de las entrañas del infierno, que es de que nosotros tengamos dificultades dentro de nosotros mismos. La palabra del Señor también nos dice que debemos de estar alertas, que debemos de estar despiertos, que debemos de ser vigilantes ante esta situación que enfrentamos día a día con nuestra vida al servicio del Señor. La palabra del Señor en 1 Pedro, en el capítulo 5 y versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. Aquí nos llama a ser sobrios y a velar. Entonces vamos a estar velando porque el malo también está tratando de buscar la ocasión en que nosotros podamos cederle una puerta abierta para poder él entrar. La palabra del Señor dice, el que aportillara el vallado, lo morderá la serpiente. Entonces, si el malo está constantemente usurpando y viendo cómo nosotros nos dirigimos en este mundo, entonces va a estar pendiente para que en el mínimo error que nosotros cometamos va a entrar él. Y entonces la palabra del Señor por eso es muy clara y dice que está buscando a quien devorar y se refiere básicamente a derribar espiritualmente al creyente y hacerlo fracasar en su relación con el Señor. Él va a buscar la manera de hacerlo, va a buscar la forma de hacer caer de tal manera que pierda su firmeza. Se hace necesario entonces ser vigilante y ser sobrio ante esta situación. Satanás tiene 3 puertas para hacer caer al creyente en la tentación. Primera de Juan en el capítulo 2 y versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí vemos bien clara la palabra del Señor que nos habla de 3 aspectos importantes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es algo que nosotros constantemente y todos los días estamos frente a esta situación en cada momento. Pero nosotros deberíamos de saber cómo enfrentar estas situaciones y también el libro de Pedro nos dice en el capítulo 5 y versículo 9 de Primera de Pedro, la palabra del Señor dice, al cual resistid firmes en la fe. La palabra del Señor nos dice resistid, lo cual significa plantarse directamente en una lucha o pelea. Recordemos que el malo ya fue vencido por el Señor y lo que nosotros tenemos que hacer es resistir. Nosotros estamos frente a un enemigo ya vencido. Por lo tanto, nosotros tenemos que resistir. Nosotros tenemos que estar firmes en que el Señor ya lo venció y por eso precisamente debemos de velar en todo tiempo. El modo de resistir mediante la fe que nosotros tenemos también es a través de esa palabra que conocemos. El Señor habló muy claro cuando se enfrentó con Satanás. Él era la palabra viviente y le dijo, escrito está. Por lo tanto, cada uno de los creyentes debemos de estar bien compenetrados en la palabra para que en el momento que una situación de estas se enfrente o llegue a nuestra vida, nosotros podamos discernir y entender que es trampa del maligno, que debemos de resistir, que debemos de hacerle frente con la palabra del Señor. Si cada uno de nosotros conoce la palabra del Señor, en el momento que se enfrente el malo, nosotros debemos de resistirlo con la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla en Santiago, en el capítulo 4 y versículo 7, nos habla que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Satanás rodea al creyente con tentaciones difíciles de soportar, es engañador, mentiroso, que viene con propuestas falsas disfrazándose como ángel de luz para hacer creer que son verdaderas.
Segunda Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Debemos de conocer cómo trabaja el malo. Entonces, si nosotros andamos de acuerdo a lo que leímos en Efesios, nuestra vida también se ve acechada por el malo, que constantemente puede estar esperando la ocasión que nosotros le demos, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, en los estudios, donde nosotros nos encontremos, el malo va a querer provocar una riña, una pelea, para que nosotros precisamente le demos ese espacio. Pero el creyente debe de mantenerse firme y de conocer cuáles son las astucias y mañas del enemigo. El malo provoca los problemas y las divisiones. Leemos ahí en Mateo, en el capítulo 13, algo muy importante. En Mateo nos refiere la palabra del Señor algo muy importante, porque nosotros vamos a ver que definitivamente dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí debemos de notar algo muy importante, porque dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Anteriormente habíamos leído en el versículo que el Señor nos llama a estar sobrios y a velar. Cuando nosotros estamos velando, nos vamos a dar cuenta precisamente de estos problemas, porque aquí dice en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, busca la noche porque todos están descansando, pero si el creyente estuviese velando, entonces nos daríamos cuenta que el malo trabaja sigilosamente de esta manera. Por eso debemos de amar bien la atención y ver cómo el malo trabaja, para que nosotros estemos atentos a las obras del malo. Cuando ellos estaban durmiendo, entonces vino y sembró cizaña. Entonces, también nosotros conocemos en el caso de Job. Job fue un hombre que el Señor calificó como un hombre recto, un hombre honesto, un hombre que temía al Señor. Sin embargo, vemos que en el capítulo 1, Satanás también se presenta ante el Señor, y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le dice al Señor, extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Aquel hombre estaba tranquilo, aquel hombre trabajaba, disponía tiempo para su familia, para sus trabajadores y aún para sus hijos cuando ellos tenían algún tipo de fiesta. Sin embargo, aquí entra el Satán queriendo poner algo delante del Señor. Y el punto está bien claro, porque le dice, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Aquella persona está tranquila, y el malo es el que anda buscando los momentos oportunos para que nosotros podamos ceder, y entonces el malo atacará.
En este caso de Job, por supuesto, es una persona que se mantiene firme y que el malo es el que le pide permiso al Señor. Sabemos que lo que llega a nuestra vida es por permisión del Señor, pero que también Él nos da la salida en su momento. Cuando nosotros vemos los problemas grandes, terribles, los días se nos hacen largos, semanas, meses, pero si nosotros confiamos en el Señor, vamos a ver la respuesta y la salida de la manera que nosotros a veces no lo imaginemos. Satán nos acusa, Satán nos pone en contra, Satán mete cizaña en los hogares, en los matrimonios, en donde sea. Satanás está atento a provocar un problema. Por eso la parte importante que leímos en el libro de Efesios es que la unidad es importante mantenerla y ser celosos, porque también dice el Salmo 133. La palabra del Señor es tan maravillosa porque cuando nosotros leemos en la Escritura hay tantas palabras que nos dan ánimo, nos dan fortaleza. Y la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dice separados, no dice cada quien por su lado, sino que nos está hablando de la unidad. Entonces dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso. Es decir, es un momento agradable cuando estamos juntos, cuando compartimos. Por eso precisamente hoy que estamos pasando una situación de encierro, nos hace falta vernos, nos hace falta comunicarnos, estar frente a frente otra vez, porque podemos hacer alguna llamada por teléfono, pero no es lo mismo. Escribimos un mensaje a través de las redes sociales, pero no es lo mismo. La unidad, el tener relación los unos con los otros es muy importante y por eso no debe de quebrarse ni romperse la unidad. Por eso el Señor siempre ha querido que como iglesia nos mantengamos juntos y unidos. Y aquí nosotros lo vemos en el Salmo 33, cuando la palabra del Señor dice en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso precisamente el malo va a estar buscando, porque nosotros estamos en paz con Dios, estamos disfrutando de una relación con nuestra familia, con nuestros hermanos, y el malo va a querer estorbar, el malo se va a querer meter en esa relación. Y por eso debemos de estar atentos, por eso el Señor nos llama en su palabra a que debemos de velar en todo momento para evitar este tipo de problemas. Dios derrama su bendición donde hay armonía, donde hay comunión. Y regresando al versículo 4 de Efesios de nuestra lectura inicial, nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El propósito del Señor es que la iglesia sea una. Debemos de tener claros que somos uno en Cristo. La fe es la misma, el bautismo es el mismo, siendo Dios el Padre de todos una misma identidad, un cuerpo. La iglesia es una, todos los que componen la iglesia de Cristo somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, nos hemos arrepentido, hemos puesto delante de Él nuestra vida y hemos confesado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, Él nos ha lavado con su sangre y precisamente somos propiedad de Él. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 12 y versículo 13, dice,
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces en Cristo somos uno. El espíritu da vida al cuerpo, es decir, somos uno en Cristo. La unidad no es únicamente externa, sino también es algo interno, y esto es lo principal, porque entonces el Señor a través de su espíritu nos hace totalmente uno en Cristo Jesús. Efesios 1:13 nos dice: y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando nosotros creímos, fuimos sellados y después fuimos bautizados con el poder de su Espíritu Santo cuando Él nos llenó totalmente, como lo vemos en el libro de los Hechos, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a ellos habían creído, pero se hacía necesario que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Sabemos que para mantener una vida agradable al Señor, una vida llena de su Espíritu, es lo que necesitamos para vivir en este mundo y tener el discernimiento de aquellas obras que el Satán quiere estorbar nuestra vida. La palabra del Señor también en el capítulo 1 y versículo 26 y 27 del libro de Colosenses dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios realmente ha hecho algo extraordinario y por eso precisamente debemos de mantener la unidad. En cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con nuestros hermanos y de poner en práctica esta palabra para glorificar el nombre del Señor. Esperamos que la palabra del Señor sea la que edifique nuestra vida, porque Cristo lo ha hecho en nosotros. Poder conocer que no solo es la salvación es la entrada al reino, es algo maravilloso que cada uno de nosotros puede disfrutar, y de tener una salvación tan grande, no descuidemos esa salvación por lo que sea. Debemos de tener claro que la salvación que el Señor nos ha regalado es algo maravilloso, es para tener una relación con Él, una comunión con nuestros hermanos. Recordemos que si hemos sido lavados, conformamos el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, y por lo tanto debemos de estar unidos para glorificar su nombre. Debemos de mantener la unidad, y en los últimos versículos está muy claro, como lo es el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. El versículo 6 nos dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Que Dios nos ayude a mantener esa unidad, y como realmente hemos leído en su palabra, Dios se interesa y nos da los recursos espirituales para poder sobrellevar cualquier situación que venga a nuestra vida. Debemos de tener claro que el malo está tratando de estorbar nuestra vida diaria. Sin embargo, nosotros a través de esta palabra le podemos hacer frente para destruir sus obras. Así que no nos dejemos contaminar, debemos de mantener la unidad, debemos amarnos los unos con los otros, debemos de vivir unidos en casa con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Donde nosotros trabajemos debemos de tener y mantener esa unidad. Y nosotros debemos de dar el testimonio como hijos de Dios que estamos unidos. Entonces, Satanás es el que viene y trata de estorbar. Donde hay líos, donde hay disensiones, ahí está el malo. Entonces, es señal que el malo se encuentra estorbando a aquellos, ya sea a través de la carne, a través de alguna situación que el malo provoque. Entonces, nosotros debemos de tener el discernimiento de poder conocer cuáles son sus artimañas
para enfrentarnos directamente con su palabra. A través de esta palabra nosotros seremos victoriosos y obtendremos la victoria para gloria del Señor. Debemos de mantenernos firmes y unidos en esta esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Esperamos que allá en casa usted pueda disfrutar de la compañía de sus seres queridos y de estar en paz con todos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos hasta pronto. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.